Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Reunión de Pauta, última edición de esta primera temporada, última edición de esta semana también, por supuesto. Estamos cerrando nuestro primer ciclo. Vamos a hacer una pausa durante febrero, un merecido descanso para todos, para el equipo de Radio Pauta, por supuesto, para nuestros panelistas también, que comprometidos han estado día a día, todos los días de la semana, y los viernes, por supuesto, en el caso de nuestro equipo del día de hoy, junto a nosotros en nuestro espacio de conversación aquí en la 100.5. Ya están con nosotros, listos para partir esta edición, Paula Poblete, economista, ex secretaria general de Revolución Democrática y miembro del directorio de Rumbo Colectivo. ¿Cómo estás, Paula? Hola, muy bien. Gracias por acompañarnos. Saludos a todos. También está con nosotros Cristóbal García Huidobro, historiador académico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. Bienvenido, Cristóbal. Hola, ¿qué tal, chiquillos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Y Guillermo Pérez completa nuestro equipo, abogado, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad IES. ¿Qué tal, Guillermo? Hola, Seba, ¿todo bien por acá? Gracias por estar junto a nosotros. Bueno, vamos a estar junto a Cristóbal, Paula y Guillermo conversando en la próxima hora de los temas de la semana, como siempre, dando una mirada más en profundidad a algunos de los temas que están en la agenda. Vamos a partir, eso sí, con nuestra pregunta para romper el hielo y para empezar este ciclo, conversando sobre lo que está ocurriendo en la situación que está ocurriendo en la zona norte, en la región de Tarapacá, en Arica, Parinacota, pero nos enfocamos en particular en Iquique porque fue allí donde ocurrió este grave hecho, una agresión que sufrió un carabinero de parte de un extranjero, en un momento en que estaban realizando una fiscalización ahí cerca de la playa en Iquique. Las imágenes fueron bien viralizadas, seguro que están al tanto del caso. El tema es que esto viene detrás de una seguidilla de hechos de violencia que se están produciendo ahí en la zona, así lo han manifestado las autoridades locales, y llevó a que un grupo de diputados de la UDI solicitara al gobierno decretar estado de emergencia en la región de Tarapacá por estos hechos de violencia, pero también por la crisis migratoria que está desbordando algunos servicios públicos. Bueno, en ese contexto es que queremos analizar esta propuesta. Paula, ¿se debería evaluar un estado de emergencia en la zona o no? A mí me parece que no. O sea, es innegable la escalada de violencia y eso no podemos permitir que avance. Pero a mí me parece, por un lado, peligroso e inadecuado asociarlo a la crisis migratoria. Uh-huh. Pero también no podemos andar gobernando bajo estados de excepción. O sea, tenemos que generar las condiciones para que nuestras fronteras no se vean sobrepasadas y eso tiene que ser sostenible en el tiempo y bajo un estado de derecho. O sea, no se puede convertir los estados de excepción constitucional en herramientas para gobernar. Por algo son excepcionales, ¿sí? O sea, la causal del estado de emergencia es grave alteración del orden público o grave daño a la seguridad de la nación. Y bueno, dura los 15 días, que hay que ir prorrogando, qué sé yo, pero eso ya muestra cuál es la lógica del estado de emergencia. O sea, es una alteración del orden público que se puede controlar en un plazo relativamente breve, acotado. Y el control de la migración, el control de la delincuencia, no son ese tipo de problemas. O sea, todos los estados de excepción son para asuntos que son imprevistos, no por años de política pública que no han funcionado. Entonces, además, el estado de emergencia a lo único que faculta es al control del movimiento, de reunión, digamos, claro. Y no da facultades para investigar, para allanar, para detener a personas, que podrían ser como algunas herramientas que en el fondo podrían servir para combatir la delincuencia, por ejemplo. Entonces, sí. No veo justificación. Bueno, que se solicite en todo caso ya es indicativo, digamos, de cómo está por lo menos la discusión política allá en la zona norte. Cristóbal. Lo que pasa es que yo concuerdo con la Paula en que los estados de excepción son excepcionales. Y así, y esto lo podemos extrapolar a más cosas, que han habido cosas que originalmente se pensaron como excepcionales y ahora se quedaron. ¿Cómo que? El quinto retiro, que no existe, sería el cuarto, porque el cuarto fracasó, no sé por qué le siguen llamando quinto retiro, y una serie de otros elementos, ¿no es cierto?, que tienen que ver el IFE y estas cuestiones que eran ayudas, digámoslo, focalizadas en su momento, pero que hoy día se han ido o quedaron gustando y se perpetuaron. Uh-huh. Y lamentablemente hay un tufillo, ¿no?, autoritarismo un poco, por parte del Congreso, en todo caso, y también respecto al presidente de la República eventualmente, ya sea el presidente Boric,
futuro presidente Boric, presidente Piñera, de llegar y aplicar estados de excepción. Las constituciones nacieron, ¿ya?, en su momento, precisamente para limitar la autoridad del Estado, no para hacerlo más grande, no para hacerlo más poderoso, ¿ya? Y ese es el problema primero con esto. En segundo lugar, yo creo que más encima está mal planteado el Estado, ¿ya? Si los diputados se leyeran la Constitución, en realidad, dadas las circunstancias actuales que están ocurriendo en el norte, yo estaría más, si tuviera que declarar un estado de excepción, estaría pensando en un estado de catástrofe, más que en un estado de emergencia. Por otro lado, también, nuevamente, nos encontramos ante el problema de que cuando declaramos un estado de emergencia, lo que hacemos es reforzar a la autoridad, a la fuerza pública con militares, ¿ya? Sí. ¿Y cuánto te suma eso? Si los militares no están entrenados ni para control de población, ni ninguno de este tipo de cuestiones. Entonces, no resuelve el problema y además es una cuestión efectista, algo que por lo demás también está acostumbrado el Congreso. Ahora, dicho esto, es indudable que nosotros todavía no entramos a discutir el fondo del asunto. ¿Qué pasa con los migrantes? ¿Por qué tenemos, digamos, ciertas políticas que parecen de puertas abiertas absolutas y hay gente que todavía lo defiende y otros que dicen no, que hay que cerrar toda la frontera, etcétera, y no dejar que un inmigrante más entre Chile? Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que discutir y no lo hemos hecho como corresponde. Bien. Y falta una política de Estado al respecto. Guillermo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decía Cristóbal al principio de que hoy día, y esto lo dice este libro de Ziblatt y Levitsky, ¿no es cierto?, de cómo mueren las democracias, que a mí no me gustó mucho, pero que esta idea me parece interesante, lo de que hoy día las democracias se empiezan como a desintegrar porque las instituciones se empiezan como a tergiversar. Y eso pareciera ser que ocurre en Chile con muchas cosas. Cristóbal da el ejemplo de los retiros, pero también puede ser las acusaciones constitucionales, ¿no es cierto?, que se empiezan como a tergiversar y a transformar en cualquier cosa. Pero también hay que preguntarse como por el origen de esto, porque por algo esto aparece como alternativa, ¿no es cierto?, porque la institucionalidad no está dando el ancho, no está siendo suficiente, y yo creo que en ese sentido este gobierno la va a tener bien difícil con estos temas, porque hay dos cosas que este gobierno, a pesar de todos sus problemas y de toda su dificultad para manejar el tema migratorio, no tiene, ¿no es cierto? Primero es el hecho de que muchas veces el mundo de la izquierda ha caído preso en esta lógica como de todos somos migrantes, nadie es ilegal, derecho humano es migrar, ¿no es cierto?, libre movimiento de frontera, que es la lógica del cosmopolitismo liberal que ellos adhieren culturalmente, ¿no es cierto?, y que ahora en los últimos meses han ido cambiando. Pero si uno mezcla esa lógica con la lógica también de la dificultad que tienen para comprender que la política también implica ser capaces de manejar adecuadamente la violencia legítima del Estado, se vuelve como un cóctel bien explosivo, ¿no es cierto? Porque por un lado está esta lógica de todos somos migrantes que tiende a reinar en la discusión y por otro lado esta dificultad de entender que el Estado tiene muchas veces que ocupar su fuerza para poder solucionar problemas políticos. Y que la política no solamente es diálogo, Sí. como que y eso es algo que hay que aceptar, ¿no es cierto? Entonces, esas dos cosas como juntas pueden ser un cóctel bien complejo para poder arreglar este problema. Eso decía, o algo así decía la futura ministra de Defensa, Maya Fernández, este jueves, ¿no?, que los problemas políticos tenían que resolverse con política, decía, como descartando de plano la posibilidad de otro tipo de solución, por ejemplo, del estado de excepción. Sí, sí, como si esto no fuera política, ¿no es cierto? Como si ocupar la fuerza del Estado no fuera también un modo de hacer política. Sí. Bueno, el tema está bien complejo para la zona norte del país en general, ¿no? Y el problema es que efectivamente hay un asunto ahí que no está del todo resuelto. Ahora, viene un cambio de gobierno y hay autoridades regionales también del mismo Frente Amplio que están bien alineadas ahí con el gobierno. Veremos si eso también trae novedades desde el punto de vista de las soluciones y respuestas que se están dando a la crisis que se vive no solo en Tarapacá, también en Arica y Parinacota, donde el fin de semana también se produjo un hecho parecido al de Iquique, con una agresión a carabineros. Vamos a ir a nuestro tema principal. Estamos aquí en reunión de pauta con Paula Poblete, Guillermo Pérez y Cristóbal García Huidobro. Y este tema está súper interesante. Ya se discutió en un momento, como que renació de nuevo ahora, porque se discutió cuando
se había presentado el programa de gobierno de Daniel Jadwe. ¿De qué hablamos? De la creación de un Consejo Nacional de Medios de Comunicación. Esta es una propuesta que ahora está discutiéndose en la Convención Constitucional y surgió de un grupo de constituyentes, de movimientos sociales, del Partido Comunista también, entre otros, que presentaron esta norma. ¿Y qué es lo que busca? Crear esta entidad, un Consejo Nacional de Medios, que vele por el funcionamiento de los medios y que entreguen, comillas, información veraz. Cierre de comillas. El 2 de febrero será votado por primera vez esta norma. En Radio Pauta conversamos esta semana con la constituyente Valentina Miranda, una de las impulsoras, y decía que el objetivo era promover el pluralismo. Y cuando hablamos de eso, hablamos de que el Estado finalmente tiene que garantizar el acceso a la información y garantizar el derecho humano a la comunicación, decía la constituyente. Está interesante este tema, como decíamos, hay otra discusión que la precede también, así que tenemos hartos antecedentes como para conversar de esto. ¿Cómo creen que podría impactar esto, digamos? O sea, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Como una noticia positiva, discutible, como algo negativo? ¿Qué mirada tienes tú, Cristóbal, sobre esta propuesta? Bueno, primero a mí me llama la atención la inveterada necesidad de los constituyentes, de algunos constituyentes, de andar copiando modelos fracasados como el venezolano, el ecuatoriano, el nicaragüense, etcétera, donde efectivamente existen estas instituciones. Y además esto se ha replicado en otras cosas, aparte de lo que tú mencionabas, Seba, del Consejo Nacional de Medios y de la malhadada idea de Daniel Jadwe, que es una mala copia de lo que existe en Alemania, por lo demás. El modelo pareciera que habría sido sacado de ahí, pero claro, con ese tinte, ese tufo autoritario, ¿no? Muy propio de Latinoamérica de repente. El tema, por ejemplo, de esta comisión que iba a analizar el trabajo de los jueces, que iba a ser nombrada toda por el presidente de la República. Mismo modelo que existió en Venezuela. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Dejaron a todos los jueces interinos. Y si fallaban contra el gobierno en algún momento, destituidos. ¿Me entendí? Entonces, y ese es muy propio del socialismo del siglo XXI, ¿eh? Esa impronta autoritaria que por lo menos se ha dado en otros países. ¿Y tú crees que esta propuesta de medios va por esa línea también, Cristóbal? Es que lo que pasa es que cuando tú analizas, en definitiva, el contenido, el articulado, ¿no es cierto?, de lo que están presentando, claro, yo podría entender, a ver, este control de la veracidad, ¿no? Bueno, en realidad yo preferiría dejárselo a órganos independientes y no un Consejo Nacional de Medios, ¿no? En segundo lugar, hay toda una idea de quién es el dueño. Esto ya lo discutimos hace un tiempo atrás, ¿no es cierto? Y vimos que esta radio no podría seguir existiendo si el programa de Daniel Jadwe hubiese llegado a término, ¿no es cierto? Él hubiera sido electo presidente de la República, porque en definitiva solamente podrán ser organismos que se dediquen a la difusión de medios, o sea, claro, medios de difusión, como con giro único. los que podrán, claro, los que podrán ser los dueños de medios de comunicación. Y así, un montón de cosas. Entonces, en ese sentido, yo lo veo bien grave, porque a la larga, la típica discusión es, bueno, ¿quién vigila a los vigilantes? ¿No? Esa es la gran discusión respecto al control hacia el Estado. Y si el Estado va a venir a controlar, en definitiva, aquello que se considera verdad o no, aquello que se determina como la verdad oficial o no, a mí me suena mucho a dictadura. Guillermo, para poner otro antecedente sobre la mesa, Valentina Miranda decía que este Consejo no tendría facultades sancionatorias, eso sí, sino más bien de proponer políticas y del desarrollo de los medios. ¿Te parece que eso es factible? ¿Es necesario además en el contexto chileno? Yo creo la verdad que no es necesario y que si uno lo mezcla con otras cosas que ha propuesto la Convención se da cuenta que acá hay como toda una dinámica en cierto modo, no sé, como intentar llevarnos a propuestas que la verdad no han servido en ningún país del mundo. O sea, por ejemplo, cuando uno ve esto de velar por el correcto funcionamiento de los medios y que entregue información veraz, que es uno de los extractos de la propuesta, sí. Es como si los hechos no estuvieran sujetos a distintas interpretaciones, ¿no es cierto? O sea, ¿qué significa al final velar como por el correcto funcionamiento de los medios y entreguen información veraz? O sea, ¿qué significa correcto funcionamiento? ¿A qué se refieren cuando hablan de información veraz? Como que al final los gobiernos de turno son los que terminan haciendo ese control y terminan coartando la libertad de expresión. De hecho, el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ayer salió diciendo explícitamente que a propósito de la propuesta en la Convención Constitucional de crear este Consejo Nacional de Medios, que él como comisionado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le había tocado ver el grave perjuicio para la libertad de expresión que iniciativas similares
habían tenido en distintos países, ¿no es cierto? Entonces, como que esto es algo que excede como una crítica de parte de la derecha, sino que es una crítica bastante más transversal. Y acá, y esto es lo último que voy a decir para darle la palabra a la Paula, yo creo que estamos presos como de una ilusión que a mí no sé si ingenuidad o mala fe. Como que pareciera ser que acá estas propuestas como que intentan, por así decirlo, no sé, permitir que una junta de vecinos arme su propio canal de televisión y compita con Canal 13 o con los medios más grandes, como que creen que va a terminar siendo así, ¿no es cierto? Y que no va a terminar siendo una institución cooptada por figuras políticas que tienen visiones particulares y que tal como están las cosas van a terminar tratando de imponerlas, ¿no es cierto? Entonces dicen, no, si va a ser un órgano autónomo con personalidad jurídica de derecho público, pero eso no lo vuelve neutral. Entonces, si fuera así, también tendrían que aceptar la neutralidad del Banco Central, ¿no es cierto? Que es un órgano que La tiene autonomía, sí. características parecidas. Sí, Sí. Paula. Sí, o sea, yo creo que lo primero es como reconocer, no hacer los lesos con que los medios de comunicación, o sea, son el cuarto poder, ¿no? Son un poder mediático, son un poder empresarial, y que a diferencia del poder ejecutivo, del legislativo, del judicial, no tienen ningún mecanismo de control democrático, ¿sí? Y los medios tienen el poder de definir de qué se habla y de qué no se habla, ¿sí? Del mar agenda. Colaboran Claro, colaboran en la construcción de sentido común. Por ejemplo, a mi juicio muy peligroso y que ocurrió en Europa, es que la extrema derecha empieza a hacer sentido precisamente porque se normaliza su agenda en los medios de comunicación. No hay una visión crítica, que es por lo que también ocurrió acá en Chile con la campaña de Kast, que estuvo llena de mentiras y salvo por los esfuerzos del fact-check, no hubo como mayores cuestionamientos, ¿no? Y la democracia no son solo como un conjunto de procedimientos, también significa que el poder esté repartido, ¿no? Que no sea una minoría solamente la que goce de todo el poder. Y una sociedad en que la gente, en el que solo la gente millonaria puede tener los medios de comunicación, es una sociedad que está limitada democráticamente, po. Entonces yo entiendo esta preocupación, o sea, los medios actualmente tienen más poder que cualquiera que haya sido electo por la ciudadanía a través de los votos. Entonces, son efectivamente un terreno en disputa, son un actor clave y lo ideal sería contar con alguna regulación que ofrezca garantías de pluralismo. Ese punto es importante porque he hecho el diagnóstico, digamos, cómo se resuelve ese problema que tú estás planteando, digamos, que detectas ahí, con más regulación, con otro tipo de políticas, con este consejo. Yo creo, a mí lo que me complica es que esto esté en la Constitución, ¿no? O sea, tenemos un Consejo Nacional de Televisión, por ejemplo, que no está en la Constitución. O sea, yo creo que en la Constitución lo que tiene que estar garantizado son el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la información, la libertad de expresión, etcétera, como principios fundamentales, ¿no? Ajá. Pero que esté un Consejo de medios de comunicación, no me acuerdo cómo se llama esto que están proponiendo, me parece que Consejo Nacional de Medios. Sí. Claro, no es como lo razonable, pero insisto, entiendo la preocupación de estos convencionales. Me parece que una ley de medios que dé un marco institucional que permita como abordar distintos aspectos precisamente de la libertad de expresión, del pluralismo, etcétera, sí puede ser razonable, pero no en la Constitución. Eso es lo que como que me hace ruido. ¿Cristóbal? Mira, de adelante para atrás, desde lo último que dijo la Paula. Bueno, esto lo que dice la Paula es lo que lleva a que gente en el gremio del mundo del derecho diga que la Constitución va a terminar teniendo 1500 artículos en el fondo, porque el neoconstitucionalismo lleva precisamente a tratar de absorberlo todo, ¿ya? Y por eso nos encontramos con este tipo de desaguisado. Pero yo discrepo un poco con la Paula respecto a la regulación. Yo creo, no me acuerdo quién dijo esta frase, pero cómo se arreglan los problemas de la democracia con más democracia. Bueno, yo lo que haría sería democratizar, en definitiva, la ley de medios, fortalecer, por ejemplo, las radios comunales, las televisoras comunales, etcétera. Entregar más recursos. Nada más, hoy por hoy, la Paula, yo y Guillermo nos podemos poner con un canal de YouTube y podemos tener nuestras propias noticias, ¿me entienden? Tampoco es una cuestión tan terrible, ¿me entienden? A lo que voy. A lo que voy es que en vez de tener que ponerle el cerco al ámbito de los medios de comunicación, yo haría los medios de comunicación más plurales. ¿En qué sentido? Aumentar la cantidad de medios de comunicación, ¿ya?
Miren, piensen ustedes, esta es toda una discusión, aquí la Paula me puede agarrar a coscachos por lo que voy a decir, pero hace, no sé, dos décadas atrás, 20 años atrás, había una pluralidad de bancos grandes, bancos chicos, bancos medianos, ¿no es cierto? Ahora tenemos solamente bancos grandes. En el fondo, todos los economistas dan una explicación de por qué esto es mejor que tener bancos pequeños. Ya, ok, yo entiendo eso. Pero había más pluralidad donde elegir. Las AFP, lo mismo. Se terminaron oligopolizando. ¿Ya? Entonces tenéis 7 AFP o 6 AFP, no sé cuántas hay. Antes uno tenía 14, 15, 16. Era mucho más competitivo. En fin. El tema es que si no aplicamos, más que una regulación restrictiva, sino una regulación pero que permita el surgimiento de nuevos medios de comunicación, no nos vamos a encontrar con el problema que estaba mencionando la Paula. Y no es por nada, Paula, pero mira, primero yo diría más que mentiras y cosas por el estilo, yo creo que hay imprecisiones y hubo imprecisiones de lado y lado. Lo mismo podemos decir respecto de las posturas que se tomaron en algún momento y después se pidieron disculpas por haber dicho X, Y o Z cosa. Ahora, pero más importante que eso, yo creo que nosotros, en la medida en que tengamos una legislación que permita un surgimiento aún mayor de medios de comunicación, no nos vamos a encontrar con la retórica de la izquierda, de poco menos que todos los medios son de derecha y todos reman para el lado de la derecha y de los poderosos, o la retórica de la ultraderecha, pues, que no, todos los medios son de izquierda, todos son zurdos y en definitiva no hay libertad para nada. ¿Me entiendes? Ese es el problema. Guillermo. Sí, yo creo que también hay que tener en consideración el factor como redes sociales hoy día, ¿no es cierto? O sea, yo no sé, hoy día cuando uno mira o conversa con gente más joven, se pregunta cuánta gente de esa se informa por medios tradicionales. O sea, uno ve la proliferación de medios digitales donde muchos jóvenes se informan y donde uno ve, no sé, diarios nuevos que están informando prácticamente todos los días. Entonces también yo creo que una ley así tendría que llegar a considerar también lo que está ocurriendo en ese espacio. Pero yo creo que uno no puede mirar, y esto como vinculándolo con otras cosas, ¿no es cierto? Pero uno no puede mirar esta como propuesta de la convención como por sí sola, ¿no es cierto? O sea, como que esto se suma también a otras propuestas que a uno le empiezan a dar temor. ¿Cómo qué, por ejemplo? O sea, me refiero solamente a 3 acá. O sea, primero, no sé, las propuestas de la Comisión 3, que es la Comisión de Forma de Estado, donde se ven los temas de descentralización, donde se planteó generar, por ejemplo, asambleas legislativas regionales, que son congresos a nivel regional, ¿no es cierto? Que para quien se ha metido como en la discusión sobre temas de descentralización sabe cómo puede funcionar de mal una idea así. O, por ejemplo, la idea de esta que hablaba Cristóbal al principio, de crear esta comisión política con 11 miembros designados por el presidente electo que evalúe y remueva jueces en base a criterios bastante difusos. Y la otra también, que fue bastante comentado durante esta semana, que esta norma que se aprobó sobre pluralismo jurídico y justicia intercultural, ¿no es cierto? O sea, si uno suma todas estas propuestas, acá se está dando como una especie no sé, a mí me da la impresión de que de repente la convención no parece estar consciente de los riesgos que implica la posición que muchos convencionales están tomando, porque hay mucha gente que te dice, no, esto es lluvia de ideas, no hay nada totalmente cerrado. Claro, sí, uno podría interpretarlo así, ¿no? Como un espacio para abrir la discusión sobre ciertos temas. Sí, pero el problema de eso es que ya se están aprobando estas normas en las comisiones, se van a discutir los plenos, después vuelven a las comisiones, pero ya se está sentando un precedente, o se empieza a sentar precedentes. Y a mí me da la impresión de que acá no hubo ninguna reflexión posterior a la primera vuelta, y si ya la hicieron, como que se les olvidó, ¿no es cierto? O sea, como que da la impresión de que a los convencionales se les olvida que es un plebiscito de salida con voto obligatorio. En esto recomiendo la columna que hizo David Altman, el profesor de la Universidad Católica, hace un par de semanas sobre el tema, que es bien interesante cómo analiza los efectos que puede tener el voto obligatorio en el plebiscito de salida. Y también se le olvida que a la convención que su aprobación ciudadana ha estado bajando constantemente. O sea, hoy día tienen prácticamente la misma aprobación que Carabineros, ¿no es cierto? Paula. Sí, no, o sea, yo soy de las que pone paños fríos a lo que está planteando Guille. O sea, como estos son aprobaciones en general, solamente en las comisiones falta que corra harta agua bajo el puente. Yo creo que precisamente la discusión pública
en torno a los temas va sirviendo. O sea, las y los convencionales están escuchando, están sometiendo también a juicio lo que se está discutiendo, así es que ahí creo que va a haber posibilidades de incidir, ¿no? en las votaciones que se vienen más para adelante. Una última pregunta antes de que nos vayamos a la pausa. ¿Hay también preocupación por el surgimiento de espacios en distintos medios digitales, digamos, que deliberadamente generan fake news? No lo digo acá en Chile en particular por algún caso, pero se ha visto la experiencia en Estados Unidos, por ejemplo, y eso abre otro espacio de discusión respecto al rol que están jugando los medios digitales y esa oportunidad, ese potencial que hay ahí también, ¿no? de exploración. A tu juicio, Paula, ¿eso ameritaría, por ejemplo, algún tipo de regulación también o de algún tipo de control frente a ese tipo de publicaciones, por ejemplo, o a sitios que están hechos y nacen explícitamente para difundir información falsa? O sea, yo no soy experta, pero así como simplemente como ciudadana común y corriente encuentro que sería ideal una regulación, pero con sentido de realidad creo que está súper difícil. O sea, como ahí es como tierra de nadie y descontrol casi absoluto, ¿no? No obstante, igual insisto en que la ley, la norma, ofrece una institucionalidad que puede servir de marco para este tipo de discusiones, y en ese sentido no me negaría a esa discusión democrática, ¿sí? Bien. Solo que la sacaría de la Constitución. ¿Guillermo? Sí, o sea, lo que yo dije antes, ¿no es cierto?, de que creo que las redes sociales plantean un desafío enorme que en este tipo de medidas de repente se suelen olvidar y que también tienen que ser parte de alguna forma de regulación. Es bien difícil porque también es complejo poder detectar desde dónde se inician, de dónde vienen, cuáles son las personas que lo hacen. Entonces, es un gran desafío que implica cosas distintas a lo de los medios tradicionales. Cristóbal. Sin ir más lejos, recordemos que fue uno de los puntales de la campaña del presidente Trump, ¿no es cierto?, el 2016, cuando era candidato. Recordemos el caso de Cambridge Analytica, la vinculación con Facebook, Google, etcétera, que al final del día, no, y sin ir más lejos, con la administración Obama también, o sea, las escuchas. Si usted tenía un correo Google y usted puso alguna de las palabras que estaban en el listado de la NSA, el correo terminaba en el servidor de la NSA, va a ser revisado, ¿me entiende? Entonces, todo ese tipo de cosas hoy día, en realidad, como dijo Guille en un momento, vivimos bajo un manto ilusorio, no solamente respecto a la neutralidad de los medios de comunicación, que es verdad, sino además también respecto a nuestra propia privacidad, ¿me entienden? Entonces, eso es un tema que asusta, y por eso yo creo que no se puede dejar de lado el tema de las redes sociales y los medios digitales. Cristóbal García Huidobro, Guillermo Pérez y Paula Poblete están junto a nosotros aquí en Reunión de Pauta. Es momento de ir a una pausa. Nos vamos a ir a un corte, nos separamos un instante, pero antes de eso queremos invitarlos también a que revisen el trabajo que está desarrollando Pauta junto a la Facultad de Comunicación en la Universidad de los Andes para crear Watchdog Pauta, que es un servicio de fact-checking con muy buen olfato, y lo encuentran cada viernes en las plataformas de Pauta. Y los invitamos a revisar Derecho a la Convención, el nuevo programa de Radio Pauta con los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio, precisamente para entender qué es lo que se está discutiendo ahí en la convención, en las distintas comisiones. Mañana sábado en pauta.cl, este domingo a las 10 de la mañana en nuestra señal radial. Vamos al corte y volvemos. Hola, soy Isabel Plant y quiero invitarte a que hagas de tu día un día perfecto, con información relevante, actualidad, tendencias y entretención. Todo junto a una gran selección musical. De lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana, escucha a Isabel Plant en Un Día Perfecto. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. De lunes a viernes, entre las 7 y las 8:30 de la mañana, escucha a John Miller, Gabriela Valenzuela y Gerardo Gómez en Primera Pauta. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad.
Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Christian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. La Convención Constitucional diseñará las nuevas reglas de todo un país. Pero ¿cuáles son las atribuciones de este órgano constitucional? ¿Cómo debemos entender sus decisiones? Desde un punto de vista de la técnica legal, Pauta presenta Derecho a la Convención, donde el protagonista será el debate jurídico con abogados de amplio prestigio. Acompáñanos todos los viernes a las 17 horas por nuestra señal 2 de streaming en pauta.cl. Y cada domingo a las 10 de la mañana, una repetición del programa en nuestra señal FM de Pauta. En Pauta, escucha, lee, sigue y vive las noticias. Conversemos de lo que realmente te interesa. Actualidad, negocios, cultura, deportes, ciencia, tendencias y más. Pauta, hablemos de verdad. Reunión de Pauta, un espacio para conversar y analizar la actualidad. Pauta, hablemos de verdad. 28 de enero del año 1985. En esa ocasión, en esa fecha, se grabó la canción We Are the World, escrita por Michael Jackson y Lionel Richie, producida por Quincy Jones, el mítico productor musical, y grabada por cerca de 40 músicos en un grupo formado especialmente para la ocasión, que se denominó USA for Africa, en apoyo precisamente a la crisis que se estaba viviendo en ese continente, en particular en Etiopía, donde se vivía una crisis de hambruna enorme. Fue publicado el 7 de enero de ese mismo año por Columbia Records y se convirtió en uno de los singles más vendidos de la historia, 20 millones de unidades, y consiguió el Grammy además a la canción del año y al disco del año. En la parte solista de la canción intervinieron, entre otros, miren, Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, por supuesto, Diana Ross, Bruce Springsteen, Steve Perry, Cyndi Lauper, Bob Dylan y Ray Charles. Tremendo elenco para un hit que recordamos el día de hoy en Reunión de Pauta en la efeméride de hoy. No había nacido. Oye, ustedes se acuerdan de la canción, me imagino, pero ¿tienen noción de eso? Yo me acuerdo de niño, que la daban en Más Música con la Andrea Tesa. Se me cae, por si acaso. ¿Pero seguro? ¿Han visto la cara de Bob Dylan? La cara de Bob Dylan es extraordinaria. Dylan grabando la canción, obligadísimo. Obligadísimo. Estaba con una cara, un puchero, pero terrible. Sí. El otro día. ¿Cachai cómo? Sí. ¿Dime? Cristóbal, dale nomás. No, dale. No, que tú cachai lo criticada que es esta canción hoy día en Estados Unidos. Ah, sí, no sabía. Es espantoso porque todo el mundo dice, es que depende de quién tú le preguntes, ¿no es cierto? Si eres demócrata, entonces no, aquí es como el típico whitewashing, ¿cachai? Tratando de calmar la culpa de ser millonario para ir a defender a los africanos. Bueno, o sea, ir a porque les ayuda. Y si eres republicano, no, es que este es típico del ¿cómo se llama? El globalismo, etc. Y es una canción tan bonita. Oye, hablando de eso, el otro día vi un video en Twitter. Alguien ponía, no sé cómo sobrevivimos a los 80, y salió un video de una canción, yo no me acordaba de la canción en verdad, de Gloria Simonetti, Horacio Saavedra, Juan Antonio Labra y otros, que era como la versión chilena de la misma canción. Era terrible la canción, con todo respeto, pero había mal. En pandemia salieron versiones de esta. O sea, no de esta canción, pero de otras canciones también que dejan harto que desear. No. Sí, Color Esperanza de Diego Torres. No, bueno, ya. No, está bien. Pero desaparece siempre. No, pero lo que yo no me acordaba es que tú dijiste recién la efeméride del año 85, o sea, esto fue un poquitito antes del terremoto nuestro. Bueno, sí. Es Pollo Fuente, mira, ahí estamos escuchando la canción. Cristian Álvarez con la canción muy precisa. El Pollo Fuente estaba cantando por ahí. ¡Qué emoción! Salo Reyes, creo que. Gervasio. Sí, Gervasio. Pueden buscar ahí esa joyita después y disfrutar de ella el fin de semana ahí en YouTube y aprender la canción. Estamos junto a Paula Poblete, Guillermo Pérez y Cristóbal García Huidobro en nuestro espacio de reunión de pauta del día de hoy, y vamos a ir a las noticias coladas, por supuesto. Tenemos que aprovechar el tiempo porque siempre estamos corriendo con las noticias coladas. Vamos a partir revisando... vamos a partir con la noticia de Guillermo Pérez. Sí, me tinca, Guillermo, tu noticia colada, para hablar de Meta.
antes conocido como Facebook, que estrenó su realidad virtual social llamada Horizon Worlds. Guille, cuéntanos de este tema porque está entretenido. Sí, para los que nos están escuchando, yo esta noticia la encontré a propósito de algo que subió el Seba a Twitter. Ahí estaba el seco, ¿viste? Y ahí estuvimos conversando por Twitter respecto de llevar esta noticia como noticia colada. Y la verdad es que esto no fue hace poco que Meta, ex Facebook, lanzó esta realidad virtual. Fue hace un par de meses, pero ayer salió un comercial sobre esto, que como estuvo difundiendo en las redes sociales, que era bien terrorífico, porque mostraba como a la gente con estos lentes de realidad virtual y mostraba como si fuera un chiste o algo entretenido, como la evasión total de la realidad, ¿no es cierto? O sea, había una escena que era bien compleja, donde había una pareja como almorzando con su familia y la mamá tenía puestos los lentes de realidad virtual y el marido la miraba así como, no entiendo qué está pasando, ¿no es cierto? Entonces, qué fuerte ver cómo esta pérdida como de mundo común, de lo compartido, de lo que habla un poco Hannah Arendt, se transforme como en un ideal, por así decirlo, como que escapar de la realidad fuera un ideal que estamos buscando. Segundo, a mí también me llama la atención como las implicancias políticas que algo así puede tener, ¿no es cierto? O sea, ver a Mark Zuckerberg creando como universos paralelos o mundos que se rigen como por las reglas de él, a mí me parece al menos problemático, porque además acá en todas estas cosas se empiezan a meter como tiendas, ¿no es cierto? O otras empresas que empiezan a vender, no sé, ropa, H&M, Adidas, se han metido como en esta dinámica donde la gente puede comprar ropa en esta realidad virtual. Hay otras formas de realidad virtual donde la gente incluso puede comprar hasta terreno con bitcoins, ¿no es cierto? Entonces se empiezan a armar mundos que son creados como por las reglas de esta gente, ¿no es cierto? Entonces, y lo tercero, creo yo, es cómo, en qué momento decimos basta, o en qué momento hacemos un stop para preguntarnos si en verdad queremos ir hacia allá. O sea, hay que preguntarse si esto es progreso, si esto es avance, o si finalmente es pura degradación. Como que si la tecnología no nos está degradando la humanidad que nos va quedando. Paula. Yo me declaro y confieso totalmente boomer, así que tuve que leer para cachar qué es lo que era el metaverso famoso, y francamente no tengo mucho más que agregar y prefiero ahorrar mis minutos para mi noticia. Está bien. Oye, para agregar otro dato de contexto, la semana pasada Microsoft anunció la compra de Activision, una empresa de desarrollo de videojuegos, pero su foco no está puesto ahí solamente. Tiene videojuegos que son muy exitosos y será un buen negocio sin duda, pero declaraba que efectivamente lo que buscaba era aprovechar esa plataforma para el desarrollo del metaverso también, ¿no? Y de las posibilidades que pudieran surgir por ese lado. Cristóbal. Hace un par de años atrás, 3 años atrás, no me acuerdo, fue antes de la pandemia, salió una película de Spielberg que se llama Ready Player One. ¿Ya? Y en el fondo de la década... Leí sobre eso. Bueno, en la década del 40 de este siglo, ¿no es cierto?, donde la gente vivía en el metaverso. Me recuerda a mí una película muy, muy mala, por lo demás, con Bruce Willis, que se llama The Surrogates, Los Sustitutos, donde la gente, en definitiva, no quería vivir en el mundo real porque le tenía miedo a todo. ¿Saben qué me recuerda esto? En el fondo, pareciera que durante la década de los 90 y 2000 se fue preparando el terreno para la gente joven que tenía miedo de interactuar con otros. Se fortalecieron, de hecho, esos miedos, se aprovecharon de esos miedos, se aprovecharon de esto que dicen de que la sociedad tiene, ¿cómo se llama? Le exige metas poco realistas a la gente, ya sea desde el punto de vista de cómo se ven, de cómo se sienten, de un montón de cosas, cómo progresa su vida, etc. Y a la larga, la forma de reconducir eso fue a través de crear, como dijo el Guillo, un universo paralelo donde Mark Zuckerberg o Bill Gates van a ser los supremos emperadores de esos mundos, ¿no es cierto?, metaversos, donde además también va a existir la realidad aquí, en el mundo, y la realidad en ese mundo, donde va a haber presión por también tener una pata, ¿entiendes? O sea, si no, pregúntense ustedes, en la casa, no sé, donde vayan, ¿cuántos de sus hijos no se sintieron presionados por sus padres para tener redes sociales? Y se considera fundamental. Porque si a uno le hacen una funa por redes sociales teniendo 18, 19 años, se acabó la vida social de esa persona, al menos como esa persona la conoce, ¿me entienden? Y para los adultos, digamos, esto puede ser atractivo, indudablemente, y verlo como un juego, hasta que los termina agarrando. Y ese es el problema, ¿ya?
Interesante el tema, por todo lo que está asociado y por las dificultades también para regular estos aspectos, sobre todo cuando tienes gigantes, empresas tan grandes como las que están involucrándose en esto del metaverso. Vamos a la noticia colada de Paula Poblete. El Ministerio de Justicia firmó un convenio con la Convención Constitucional para que personas privadas de libertad de 38 cárceles en el país sean parte del proceso constituyente. Paula. Sí, bueno, este es un convenio que es fruto de un trabajo largo que viene de hecho desde el proceso constituyente de Bachelet. Hay organizaciones de la sociedad civil que trabajan precisamente con personas privadas de libertad. Trataron de organizar ELA en las cárceles, no les resultó mucho, pero a partir del nuevo proceso constituyente que surge en 2019, se rearticularon, se contactaron con algunos convencionales constituyentes, seguro son más, pero por lo menos sé que Tomás Laibe, que Giovanna Roa y Benito Aranda han estado trabajando con ellos, con Gendarmería, con el subsecretario de Justicia. Uh-huh. Y este convenio, bueno, tiene la dificultad que no contempla recursos, como ha sido la tónica dentro del trabajo de la convención, hay que decir. Así es que va a descansar un montón en la capacidad de ejecución precisamente de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con esta población. Lo que a mi juicio es bastante impresentable porque es una vez más el Estado el que se desentiende. Pero bueno, celebrar el esfuerzo, digamos, real, concreto, porque este proceso constituyente cuente con una participación amplia. Este es uno de los grupos más vulnerados de nuestra sociedad, no solo en su vida, durante su vida en libertad, sino que también dentro de la cárcel. Hay que recordar que todos los informes de derechos humanos en Chile recogen la vulneración a estos derechos en todas las cárceles de nuestro país año a año, así sí. Que ahí hay un tema muy, muy, muy relevante. Y particularmente me parece súper importante poder recoger las necesidades de esta población, sus sueños de país, uh-huh. Su opinión respecto de cómo debería ser nuestro rayado de cancha. Pienso que ellos son precisamente quienes pueden dar cuenta del fracaso nuestro como sociedad, de nuestro fracaso como proyecto colectivo, que no le ofrece oportunidades, que no le da cabida a un montón de gente y que ellos nos iluminen respecto de cómo podríamos hacerlo Ajá. Mejor. Yo estoy segura que esas propuestas van a ser muy sensatas porque probablemente todas van a tener que ver con derechos que son muy básicos como a la vivienda, a la educación, a la salud, a las pensiones, a las áreas verdes, etcétera. Yo quiero decir dos cositas más. Sí. Una es que se están buscando voluntarios y voluntarias para facilitar y sistematizar estos cabildos. Hay que llenar un formulario, va a haber capacitaciones, tienen que meterse a la web de la Red Nacional de Cabildos Penitenciarios, cabildospenitenciarios.cl, y si no, buscar en las redes sociales de las fundaciones que están ahí asociadas. Y lo otro es que esto tiene un otro objetivo, que es que esta población que tiene constitucionalmente garantizado su derecho a voto, los que están en prisión preventiva y los que están además no tienen pena aflictiva, Ajá. Ellos tienen derecho a voto y hasta ahora nunca han podido ejercerlo. Han habido recursos de protección, la Corte Suprema ha dicho que Gendarmería y el CERVEL tienen que tomar las acciones necesarias para poder hacerlos votar, y eso no ha ocurrido. Se pasan la pelota de uno a otro, el CERVEL dice no tengo facultades para instalar mesas, Gendarmería dice yo no tengo cómo llevarlos a votar, pero sí. Feliz instaló las mesas acá, etcétera. Entonces, la idea también es poder llegar al plebiscito de salida con el derecho a voto para estas personas. Guillermo. Sí, yo quería tomarme de eso para decir dos cosas, de lo que dice la Paula. Es súper importante, o sea, poder darle acceso al proceso constituyente a los invisibles de nuestra sociedad, que yo creo que también son parte importante de las causas del malestar, en el sentido de que son ellos los que han estado muchas veces viviendo en las condiciones que nos llevaron al estallido social, ¿no es cierto? O sea, son uno de los grupos que menos prioridad política tienen. De hecho, hace un par de semanas, creo que la semana pasada, salió el informe del estado de las cárceles del INH, y es bien terrible, porque, no sé, por ejemplo, mostraba que en 20 de las más de 40 cárceles que se analizaron, las personas no recibían platos, bandejas, cubiertos para comer. En 11 de los 40 no había camas para todos los reclusos. En 24 de los 40 el agua no estaba asegurada en todos los días. Se encontraron plagas en distintas cosas, y que muchas veces se podía observar que incluso podían transcurrir entre 18 y 20 horas sin comer. Entonces es un estado que de verdad le ha fallado a estos grupos de la población, donde supuestamente la cárcel es un espacio para reinsertarse dentro de la sociedad,
Y yo creo que ahí es donde también hay muchas de las causas del malestar social, de esta gente que está como totalmente fuera del sistema, y que cuando uno se pregunta, chuta, ¿cómo pueden estar rompiendo espacio público? ¿O cómo pueden hacer las cosas que hacen? Es porque nosotros tampoco los hemos sabido integrar a lo público. Sí. Con esto no estoy como justificando los delitos ni nada, o sea, eso se tiene que castigar con fuerza, pero sí hacen un trabajo Pero vamos al fondo. para que la rehabilitación sea de verdad, ¿no es cierto? Sí. Cristóbal. Yo no puedo decir mucho más a todo aquel que le haya tocado hacer parte de la clínica o la práctica en la PENI, a mí me tocó en el Centro de Orientación Femenina, cuando estaba en la universidad. Uno se da cuenta de las situaciones brutales, ¿no es cierto?, que se viven ahí. Lo que dice el Guille es la punta del iceberg de un problema que no solamente existe en Chile, por lo demás, sino a nivel mundial, el tema del hacinamiento en las cárceles, donde las cárceles, originalmente la idea de crear cárceles del siglo XVIII era para separar al enfermo social, ¿no es cierto?, y ponerlo en un espacio para que se limpiara, aprendiera cómo volver a vivir en sociedad y se reinsertara, ¿ya? Pero al final todo terminaba en un viejo proverbio español que decía: en la puerta del presidio está escrito con carbón, aquí el bueno se hace malo y el malo se hace peor, ¿ya? Y lamentablemente en eso ha terminado el sistema penitenciario. Entonces, movidas como esta a mí me parecen bastante loables. Es difícil de vender en todo caso, ojo, sí, porque si tú le preguntas así como al ciudadano de a pie, te va a decir, no, ¿cómo un delincuente va a estar haciendo las normas de la Constitución? ¿Ya? Pero por eso también hay un tema que, nuevamente, hay un divorcio entre lo que se debería esperar de que la sociedad espera de las personas que están privadas de libertad, pero también cómo esa privación de libertad tiene que funcionar precisamente en la rehabilitación. Así que me parece una buena idea esto que ha hecho el Ministerio. Un paso adelante. Vamos a la última noticia colada. Cristóbal García Huidobro nos invita a hablar de una declaración que hizo Isabel Allende, la escritora Isabel Allende, en una rueda de prensa. Estaba presentando su libro Violeta y pidió a los grupos feministas de Chile que no saboteen el trabajo del poeta Pablo Neruda. Una cosa es el hombre fallado, otra la obra, dijo Isabel Allende. Cristóbal. Bueno, esa es la mega discusión que ha salido en los últimos años en distintas partes del mundo. Agarré uno de los casos criollos, por si acaso, para aquellas personas que no lo conocen, en un libro de Pablo Neruda que se llama Residencia en la Tierra, aparte de su larga biografía que también puede entrar a ser discutida, ¿no es cierto? Y él siendo, si no me equivoco, el cónsul de Chile en Ceilán, en esa época lo que sería Sri Lanka hoy día, en el fondo lo que está narrando es un tipo de violación. O sea, si eso es verdad, lo que él está diciendo, hoy día calificaría como un tipo de violación, ¿ya? Una forma de violación. Entonces, en ese sentido, claro, esto llevó a un libro que estaba publicado hace décadas, ¿no es cierto? Llevó a una revisión por parte de los grupos feministas y, como siempre, nos vamos para el otro lado y crucificamos a Neruda. Neruda es malo de principio a fin. Entonces, a ver, Neruda está lejos de tener una biografía que uno diría, oh, este hombre es un ejemplo a seguir, partiendo con su relación con su primera señora y cómo dejó botada a su hija con hidrocefalia, ¿no es cierto? La primera hija que tuvo, entonces, la única hija que tuvo. Entonces, ese tipo de cosas, de una forma u otra, llaman la atención, porque claro, no podemos separar la obra del personaje, ¿ya? Y aquí viene la gran pregunta. ¿Nos vamos a convertir en, no sé, en Catones, Catón el censor, exigiendo una moralidad superior a aquellas personas, ¿no es cierto?, que son artistas o lo que sea? Ajá. O vamos a asumir que la naturaleza humana es caída, que uno puede condenar fuertemente, ¿no es cierto?, las actitudes personales de un individuo, y ahí está la separación con la obra del individuo, ¿ya? Y esto lo he visto, por si acaso, en otro orden de cosas. Estoy tomando un ejemplo literario porque quizás es lo que más llega, ¿no? Pero imaginémonos en el mundo de lo político, ¿ya? Por ejemplo, Salvador Allende, un hombre que podríamos enaltecer como un gran estadista, etcétera, pero un hombre de dudosísima procedencia, digamos, el trato con las mujeres, ¿ya? Entonces, ¿me entienden? Sí, hay todo un tema que, no somos seres perfectos, ¿ya? E incluso podemos ser particularmente villanescos como seres humanos, ¿ya? Pero una cosa es la obra y la otra cosa es el personaje. Y yo creo que lo que dijo Isabel Allende es una cuestión muy, muy cuerda, ¿ya? Pero que además toca un nervio sensible en lo que ha sido la retórica de los movimientos feministas hoy por hoy. Paula.
Yo soy de las que piensa que la obra no es separable del artista. Ahora, eso no significa para mí censurar al artista o censurar su obra, ¿sí? O sea, para mí significa precisamente no presentar los asuntos separados, que cada cual decida qué es lo que valora, con qué se queda, qué es lo que rescata, ¿no? Para mí es tanta la variedad de artistas de las distintas disciplinas que no me parece tan terrible hacer visible los vicios o lo poco virtuosos que pueden ser algunos de ellos y que a causa de eso pierdan fans, ¿sí? O sea, tanto el artista va a tener de sobra otros fans para los cuales sus conductas no les importen, y del mismo modo a quienes sí les importen, bueno, van a tener un montón de otros artistas a los que puedan seguir, digamos. O sea, como que no encuentro, hay para todos los gustos y no encuentro tan terrible esto. Y para ponerlo más en lo cotidiano, así como Cristóbal que daba un ejemplo adicional al de Neruda, yo diría que yo no he dejado, por ejemplo, de escuchar a Michael Jackson, sigo encontrándolo un genio de la música pop, pero al mismo tiempo no se me olvida nunca que el tipo era un pedófilo y que eso tiene que saberse y tiene que ser parte de la presentación personal de Michael Jackson, ¿sí? Guillermo. Sí, yo lo quería llevar a otro tema, que cuando leí la noticia colada me acordé de un libro que me leí hace un tiempo, de un profesor de la Universidad de Wisconsin-Madison, Patrick Eifel, que habla, que se llama Ni Paz ni Libertad, creo, la guerra cultural en América, la guerra fría cultural en América Latina. Ajá. Y ahí habla muy, y es como una novela detective un poco, como agente encubierto, eventos de alta sociedad, como sofisticación cultural, ¿no? Como toda esa pelea cultural que hubo entre la Unión Soviética y Estados Unidos en Latinoamérica y que tuvo un carácter como muy literario, donde Pablo Neruda ejerció un rol muy importante y muy fuerte a favor de la causa de la Unión Soviética. Y ahí yo tuve la suerte de entrevistar a Patrick Eifel hace un par de años. La entrevista la pueden encontrar, de hecho, en la página del IES. Y es muy interesante todo lo que cuenta, porque además cuenta como de repente los artistas tenían un rol en la sociedad de la Guerra Fría que es mucho más relevante que el que hoy día tienen a nivel público, ¿no es cierto? Y cómo Pablo Neruda, por ejemplo, no sé, trabajó derechamente y directamente con las causas de la Unión Soviética, no sé, se ganó el premio Stalin de la paz entre los pueblos, y toda esta competencia entre artistas que es bien interesante, que está bien narrada en este libro, y donde se habla también harto de Pablo Neruda y de todas sus cosas. Un ángulo distinto para abordar la vida de Pablo Neruda. Estamos junto a Guillermo Pérez, Cristóbal García Huidobro y Paula Poblete aquí en Reunión de Pauta, y nos vamos a ir a nuestra última sección, los últimos datos que nos van a recomendar nuestros panelistas antes de irnos de vacaciones. Paula. Yo les traigo una recomendación que está asociada un poquito al COVID, porque nos protege del COVID. Es el Cine a la Fresca del Centro Cultural de España, que se retoma. Cine a la Fresca, ya es la 11ª versión, o 12ª, no sé, pero tiene un montón de años. Yo, hasta antes de la pandemia, fui todos los veranos, porque es un espacio muy, muy grato, es al aire libre, hay una gradería, sillitas, pastitos, y la pantalla empieza el 31 de enero hasta el 5 de febrero a las 21 horas, a las 9 de la noche. Van a dar La Cordillera de los Sueños de Pato Guzmán, van a dar Blanco en Blanco, que es una película española con Teo Kurt, que es el director, pero actúa Alfredo Castro y tiene hartos premios. Una película argentina que me tincó un montón, que se llama El Último Traje, y dan una película chilena de Claudia Guayquimilla que se llama Mis hermanos sueñan despiertos. Así que está súper recomendable la cartelera de Cine a la Fresca. Buena recomendación, está bueno, muy bien. Guillermo. Yo quiero recomendar un disco que este año cumple 15 años, que es una de las grandes joyitas que yo la verdad he escuchado. Es el disco In Rainbows de Radiohead. Que es una de las grandes joyas de ese gran grupo británico que es Radiohead, y que además tiene un video en YouTube donde tocan este disco en vivo en un sótano. También se lo recomiendo harto. Yo creo que este disco es como de los más importantes de este grupo. ¿Por qué no decir de los más importantes de la música popular de la década pasada? Así que me recomiendo mucho el Rainbows de Radiohead. Bueno. ¿Y cumplió 10 años, decía Guillermo? 15 años, para que se sientan... ¿Cuánto? Más viejitos. 15 años. ¿Por qué nos hace más importante Computer? Yo tenía 3 años en esa época. Podríamos armar un capítulo completo en todo caso discutiendo de cuál es el mejor disco de Radiohead, sí, porque yo creo que ahí vamos a diverger. Sí. Yo cogería pero lo dejamos para la próxima. Cristóbal.
Ya, yo los quiero recomendar, quiero hacer una mezcla entre algo que dijo la Paula, de aprovechar de tener algo que impida que nos enfermemos y todo lo demás, y además hacer ejercicio porque, bueno, su servidor lo necesita bastante, ¿no? En el Cerro Santa Lucía, todos los domingos a las 10 de la mañana se ofrecen tours guiados, ¿no?, por el cerro, que es quizá de los parques más bonitos que uno puede encontrar en Santiago. Tiene mucha historia, tiene mucho, además uno puede ver, tiene buenas vistas de Santiago, no son las panorámicas que uno tiene en el San Cristóbal, pero son muy bonitas y lo recomiendo. Uno hace ejercicio, respira aire fresco, más todavía porque es tempranito en la mañana, no hace mucho calor, hay menos movilización en Santiago, así que el aire estaría más limpio y además se aprovecha a hacer ejercicio, así que lo recomiendo, estos tours a los días domingo a las 10 de la mañana en el Cerro Santa Lucía. Bien, buena recomendación también entonces. Cristóbal García Huidobro, Paula Paulete, Guillermo Pérez han estado junto a nosotros y a nombre del equipo y de nuestros auditores también, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros aquí en Reunión de Pauta y nos vemos en marzo. Oye, Eso. Sí, súper buen espacio. Cariños para todos. Un abrazo grande, que disfruten febrero, el descanso. Que esté muy bien. Feliz descanso. Cuídense, aprovechen de ponerse en remojo. Nos vemos, chao. Chao, que esté muy bien. Gracias por acompañarnos. Último capítulo de Reunión de Pauta. Volvemos en marzo, por supuesto, aquí en la 100.5. Que esté muy bien. Chao. Acabas de escuchar una hora de conversación y análisis con punto de vista. Esto fue Reunión de Pauta.